Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días. En este video vamos a hablar un poquito de los elementos de la comunicación, hablando de comunicación efectiva, es decir, qué elementos conforman todo este proceso de la comunicación, qué factores debemos de tener en cuenta y por qué es importante que los conozcamos. Entonces, empezando esto, pues vamos a entender primeramente qué es la comunicación o cómo se da el proceso de la comunicación. Pues creo que es para todos muy entendible o digerible que la comunicación es básicamente un intercambio de ideas. Es un proceso donde entre personas intercambiamos ideas, conceptos, mensajes que nos permiten entendernos mutuamente. Y esto es súper importante para las personas porque nos va a permitir crear, construir relaciones efectivas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿Por qué? Porque uno piensa que el comunicar es únicamente importante a lo mejor dentro de las relaciones afectivas, pero no, también a nivel profesional, un profesionista que no sabe comunicar de manera efectiva va a ser muy mal profesionista, así domine todos los temas a nivel técnico. ¿Por qué? Porque si no se puede comunicar de buena manera, y de buena manera ahorita vamos a ver a qué nos referimos, o de manera efectiva, no va a poder trabajar en equipo. Lo que él piensa o lo que él quiere hacer o lo que él quiere aportar dentro de un equipo de trabajo no se va a comunicar efectivamente, los demás no lo van a entender y eso va a generar muchos conflictos. Entonces, vamos a ver cómo nos comunicamos de manera verbal, no verbal, escrita, visual, etcétera. A nivel cotidiano, ¿para qué nos sirve la comunicación? Bueno, nos sirve primeramente para construir y mantener relaciones saludables en nuestra vida diaria, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros amigos. También nos ayuda a resolver conflictos y malentendidos de una manera que sea pacífica y que beneficie a todos, es decir, sin necesidad de violencia, sin necesidad de gritos, sin necesidad de ataques por la espalda, etcétera. También nos va a servir mucho en nuestra vida cotidiana para poder colaborar de manera profesional con nuestros colegas, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. Y finalmente nos va a permitir expresar de manera sana pensamientos y emociones, lo cual es súper importante para cuidar nuestra salud mental. Entonces, la comunicación, el entender cómo debemos de comunicarnos adecuadamente es fundamental para nuestra vida. Hay muchas personas que tenemos problemas por falta de comunicación o por falta de una comunicación efectiva. Entonces, el proceso de comunicar, ¿cómo funciona? Bueno, primeramente hay un emisor, es decir, una persona que es la que quiere transmitir el mensaje, ¿sí? Posteriormente, esa persona codifica lo que está pensando en palabras verbales o en símbolos o en letras que puedan ser entendidos. Esto es bien importante porque muchas veces lo que yo estoy diciendo con mi boca no corresponde exactamente a lo que yo estoy pensando. Es decir, hay ahí eh, un desfase o eh, no hay una correspondencia al 100% entre lo que yo pienso y lo que yo digo. Después de esto hay que ver cómo se transmite ese mensaje. ¿Lo estoy transmitiendo con palabras de manera verbal? A lo mejor lo estoy transmitiendo de manera escrita, ya sea por un mensaje de WhatsApp, por un correo electrónico, o a lo mejor lo estoy transmitiendo de manera visual o no verbal, simplemente a través de mis expresiones corporales, de los gestos que hago en mi cara, y todo eso va a facilitar u obstaculizar la llegada al receptor. Es decir, dependiendo de qué medio estoy utilizando y qué también estoy utilizando este canal de transmisión, pues ese mensaje va a ser más o menos efectivo. Después de esto, la otra persona, la que recibe el mensaje que le llamamos receptor, lo va a interpretar de acuerdo al contexto que él tenga y al entendimiento que él tenga. Esto es bien importante porque muchas veces uno piensa, fui muy claro en lo que dije o fui muy claro en lo que escribí, pero a lo mejor esta persona que está recibiendo tu mensaje
no está en el contexto correcto o no tiene los elementos necesarios para entender tu mensaje. Es decir, no tiene a lo mejor algunos conocimientos previos que él necesita para poder entender ese mensaje o no están las circunstancias adecuadas para poder analizar y entender y comprender tu mensaje. Finalmente, una parte que no se habla mucho de ella, pero que es fundamental, es la retroalimentación, es decir, en el momento en que la persona que recibe el mensaje me retroalimenta, es decir, me da una opinión o me da su punto de vista del mensaje que yo transmití, esto me va a permitir a mí hacer ajustes y hacer clarificaciones. Bueno, vamos a empezar a analizar cada uno de estos conceptos o cada una de estas partes del proceso de comunicación, empezando por el emisor. El emisor, pues en este caso vamos a ser nosotros quienes transmitimos el mensaje. ¿Cuál es el rol de los emisores en la comunicación? Es bien importante porque el emisor es quien formula el mensaje, es decir, es quien crea el mensaje. Entonces, debemos elaborarlo de manera clara y comprensible para que la otra persona lo entienda de manera correcta. Para esto, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar considerar el contexto de la otra persona porque nos debemos de adaptar a las circunstancias. Por poner un ejemplo, no explicamos las cosas de la misma manera a un niño de 5 años que a un adolescente de 15 años, que a un adulto de 25 años o a un adulto mayor de 65 años. ¿Por qué? Porque las capacidades o las vivencias de cada uno de esas personas, de esos receptores, son muy diferentes. Entonces, nosotros de manera instintiva adaptamos nuestro mensaje a cada uno de los emisores. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es muy común que esta misma consideración del contexto no la tenemos entre personas, por ejemplo, por su antecedente cultural o socioeconómico o su conocimiento profesional o su conocimiento académico. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, por ejemplo, a lo mejor si tú eres un experto en electrónica, tú empiezas a hablar con terminología técnica a alguien que es del área de administración o de finanzas y no te va a entender ni la mitad de lo que estás hablando y la comunicación va a ser pésima, a pesar de que tú consideres que estás comunicando muy bien porque estás usando todos los términos adecuados. Y viceversa, es muy común, por ejemplo, que los abogados tengan muchos problemas al comunicar a las personas que no son abogadas en un ambiente profesional. ¿Por qué? Porque no saben trasladar los conceptos técnicos a la vida cotidiana para aquellas personas que no son expertas en el tema. Entonces, un emisor efectivo, una persona que es buena comunicando, facilita la comprensión del mensaje y nos debemos de asegurar de que quien lo va a recibir lo entienda correctamente, ¿sí? Muchas veces pensamos, es que yo ya estudié mucho, ya tengo este bagaje cultural o este bagaje técnico, es decir, yo ya tengo muchas herramientas o muchos conocimientos, entonces yo estoy hablando correctamente. Si la otra persona no me entiende es porque es un ignorante. Y esto es falso. Si nosotros tenemos un gran dominio de un tema, debemos de tener la capacidad de adaptar el mensaje a distintas audiencias. Entonces, ¿qué características va a tener un buen comunicador? Número uno, el mensaje es claro, ¿sí? No divagamos mucho, no introducimos términos que puedan llevar a confusiones o a malentendidos. El mensaje que comunicamos es conciso, es decir, no le damos tantas vueltas, no queremos contar historias extras, vamos al grano, vamos a lo que necesitamos comunicar. Y finalmente, un buen emisor es empático y se sabe adaptar, lo que ya habíamos comentado. Nos adaptamos a diferentes audiencias, a diferentes contextos, para que la mayor cantidad de personas nos entiendan de manera clara. ¿Qué ejemplos podemos tener de emisores en diferentes contextos? Bueno, por ejemplo, los maestros, cuando estamos en clases, como un servidor,
debemos utilizar distintas técnicas o metodologías para poder comunicar los conocimientos que queremos enseñar a nuestros estudiantes. Pero no nada más para los maestros es importante esto. También, por ejemplo, a nivel empresarial, si tú vas a ser un líder empresarial, y esto no me refiero necesariamente a que seas el gerente de la planta, sino a lo mejor si tú eres un team leader en una línea de producción o eres el coordinador de una pequeña área, debes saber adaptar tus mensajes y tu enfoque de comunicación para motivar a tu equipo y para dejar en claro qué es lo que estás tratando de comunicar. De igual manera, pues en todos los contextos la comunicación va a ser esencial. Trabajes en donde trabajes, ya seas ingeniero, seas abogado, seas médico, seas investigador, seas arquitecto, albañil, contratista, lo que tú quieras, vas a necesitar comunicar de manera diaria. Entonces es muy importante que sepas adaptar tu mensaje. Y hablando de esto, ¿a qué nos referimos con el mensaje? Pues el mensaje es el contenido, es la carnita de lo que yo estoy transmitiendo. Ahora, yo puedo tener mensajes tanto verbales como no verbales y es muy importante entender esta diferencia, porque un mensaje verbal es lo que yo estoy diciendo en palabras o lo que yo estoy escribiendo textualmente. Pero un mensaje no verbal es, por ejemplo, la entonación con lo que yo estoy diciendo algo, eh, los gestos que yo estoy haciendo con las manos o con los ojos o con la cara cuando comunico algo, si es que estoy en una conversación cara a cara, por ejemplo, hasta mi manera de pararme, mi manera de sentarme, todo esto va a influir, porque no es lo mismo decir, pásame la sal, por favor, con una entonación más suave, que lleva a un entendimiento mucho más armonioso, es decir, pásame la sal, por favor, que ya es un tono más agreste, más rudo y que puede dar a entender al receptor que a lo mejor estamos enojados o que estamos buscando algún tipo de conflicto. Entonces, es bien importante esto para mantener claridad y evitar malentendidos. De manera no verbal, ¿cómo sucede esto? Es muy común, un ejemplo muy sencillo, cuando alguien escribe un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto en mayúsculas, uno tiende a asociar eso a que la persona está gritando. Entonces, si tú escribes un mensaje de texto con mayúsculas, las personas van a asumir que les estás gritando. Entonces, ¿cómo estructuramos y damos claridad a los mensajes? Es importante organizar las ideas y mejorar la comprensión del receptor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos claro qué queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar, vamos a estar dando idas y vueltas. De igual manera, hay que ser claros y directos. Esto no quiere decir que seamos groseros, simplemente evitar dar demasiadas vueltas. En cuestión de mensajes verbales, ya lo discutimos, tanto comunicación hablada como escrita, y los no verbales son gestos, expresiones, la manera de sentarnos, si tenemos abiertas, cerradas las piernas, y hay algunos otros elementos complementarios, ¿sí? O más bien dicho, estos elementos son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que toda la comunicación va a ser tanto lo que tú escribas o lo que tú digas, así como los gestos, las expresiones y la manera de redactar que tú tengas. Bueno, ahora sí, la pregunta sería, entonces, si esto es tan importante, ¿cómo mejoro yo mis mensajes? Número uno, ya lo hablamos mucho, sé claro y directo. ¿Sí? Número dos, mantente breve y enfocado, es decir, siempre hay muchas personas que empiezan a comunicar y de repente se salen del tema y empiezan a divagar. Entonces, eso entorpece la comunicación, sobre todo cuando quieres dar a conocer o es importante para ti que la otra persona conozca algo. Entonces, en entornos profesionales, sobre todo, es muy importante que seamos breves y vayamos directo al grano. ¿Cómo logramos esto? Bueno, número tres, siempre es recomendable estructurar tus ideas. Usa puntos como los que estás viendo aquí en la diapositiva, punto uno, punto dos, punto tres. Usa
ideas centrales, etcétera. También, si estás escribiendo, si estás haciendo un mensaje escrito, es importante que incluyas un título o un asunto que sea muy claro, ¿sí? Muchas veces la gente escribe correos electrónicos y no les pone título al mensaje y después simplemente quieres buscar qué fue lo que esa persona dijo y ya no lo encuentras entre todos tus correos. O muchas veces alguien te escribe por WhatsApp y te escribe, hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no sé de ti, jajaja. Ja, ja. Y luego te cuenta un chiste, todo. Y al final lo que quería ver era si lo podías acompañar el día de mañana a un café. Dices, todo esto te lo pudiste haber brincado y decirme desde el hola, buenos días, oye, mañana me puedes acompañar por un café, sí o no. Eso ayuda mucho a que la otra persona realmente preste atención a lo que le estás queriendo decir. Número 5, personaliza tu mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Ten en cuenta el contexto de la otra persona. Número 6, siempre es importante que leas en voz alta lo que estás escribiendo. ¿Por qué? Porque una vez que se lee en voz alta te puedes dar cuenta que a lo mejor de manera subconsciente escribiste algo que no se entendía bien o que se puede prestar a que se entienda de otra manera o de una manera errónea. Entonces, este es un super tip cuando estás redactando oficios, correos electrónicos o mensajes de texto. Si necesitas comunicar algo y quieres ser muy preciso, siempre antes de enviarlo, léelo en voz alta. Y el número 7, que yo considero que es algo que nos está pasando mucho hoy en día y que entorpece mucho la comunicación, es que no respetamos espacios y horarios para comunicar. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Muchas veces, a lo mejor yo estoy en mi trabajo y el día de hoy no tengo muchas actividades que hacer y tengo media hora libre, porque estoy en la oficina y no, pues no hay mucho trabajo. Entonces agarro mi celular y empiezo a mensajear a mi novia. Hola, ¿cómo estás? Oye, no sé qué, y te envío un meme, y te envío una foto y te empiezo a preguntar cosas, y a lo mejor ella está súper saturada de trabajo en ese momento, y en lugar de que sea una comunicación bonita de pareja, probablemente ella va a responder de manera grosera o de manera cortante. ¿Por qué? Porque estoy invadiendo su horario y su espacio laboral. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. O luego, ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor ella ni siquiera ve mis mensajes y luego yo me ofendo, porque ¿cómo va a ser posible que mi novia no me dé 5 minutos para leer mis mensajes? Y el problema es que yo estoy invadiendo un espacio y un horario que no me corresponde. Mismo caso en entornos laborales. A lo mejor yo estoy un viernes a las 8 de la noche, digo, estoy en mi casa, ya terminé todos mis pendientes personales, tengo tiempo y me pongo a trabajar en un proyecto que tengo para la escuela. Y como estoy trabajando en eso, pues me acordé de que hay que pedirle a Pedrito, que haga unas presentaciones y a Martita que lleve unos materiales y entonces les empiezo a escribir, oigan chavos, hay que hacer esto, Martita por favor lleva esto, Pedrito te encargo esto. Y a lo mejor Martita en ese momento está en una salida con su familia, con sus hermanos o sus papás y está pasándola muy a gusto y de repente le suena el celular y voltea y ve mi mensaje. Y recordemos lo que ya habíamos dicho de el contexto, ¿sí? Que lo vimos acá. ¿Qué es lo que sucede? En ese momento, ella, en lugar de estar receptiva a lo que yo le estoy diciendo, ella se va a molestar. ¿Por qué? Porque está en un tiempo familiar, está en un tiempo de descanso, de relajación, y de repente yo ya le estoy recordando todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que trabajar. ¿Y cuál va a ser la respuesta de ella? Pues va a ser una respuesta negativa. O no va a ser la respuesta que a lo mejor tendría si este mismo tema lo tratamos en otro momento o en otro espacio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener mucho cuidado respetando espacios y horarios para comunicar, sobre todo porque ahorita que ya tenemos todos a la mano herramientas digitales, es decir, llamadas telefónicas, mensajes de texto, de WhatsApp y correos electrónicos, ya se ha roto mucho esa barrera laboral personal.
Entonces, si vas a hacer mensajes personales, siempre es recomendable que los hagas en un periodo de tiempo y en un espacio personal para que la otra persona pueda tener su atención enfocada en ti. Si vas a hacer un mensaje laboral, que ese mensaje salga en un contexto, en un espacio y en un horario que sea laboral. Es decir, no le mandes a tu jefe o a tu subordinado o a tu colega un mensaje el sábado a las 6 de la tarde o el domingo a las 10 de la mañana, porque probablemente esa persona no va a estar receptivo a tu mensaje. Oye, pero es que yo me acordé y le envié un mensaje de texto, y pues no es necesario que lo lea en ese momento. Ahí va otro tip. Si tienes esa propensión o esa mañita de hacer eso, agarra tu celular, hazte una nota de voz y ponte un recordatorio. Y se lo dices el siguiente día laboral, ¿sí? O si eres de la vieja escuela, agarra una agendita y toma la notita y al día siguiente lo comunicas. Esto es muy importante. Ahorita vamos a empezar a hablar de canales de comunicación y también aquí va a ser importante para el mensaje que elijas el canal adecuado. Entonces, vamos a ver cómo transmitimos esos mensajes. Bueno, tenemos distintos tipos de canales. Pueden ser formales, como por ejemplo los memorandos, los oficios, reportes, correos electrónicos, y puede haber muchos canales informales como el sentarte en una reunión día a día, la conversación casual que tenemos en el estacionamiento, eh, el uso de redes sociales, el mandarte un meme por Instagram, etc. También podemos tener interacciones que son cara a cara, que es el medio de comunicación más complejo porque aquí integramos tanto lo que decimos como lo que hacemos, como lo que gesticulamos. Y finalmente, a día de hoy ya es muy común el uso de redes sociales para comunicar. Esto pues nos da conexión instantánea, podemos intercambiar muchas ideas, pero hay que tener cuidado porque a través de medios electrónicos pues perdemos todo ese contenido o gran parte de esa comunicación no verbal. Entonces, nuestra comunicación puede verse mermada o limitada. ¿Qué es lo que decimos ahorita? La comunicación clara, cara a cara, pues va a ser directa, va a ser personal y nos va a permitir desarrollar conexiones emocionales. Por otro lado, medios como correos electrónicos son medios muy oficiales que te van a dejar registro de la información, pero pueden ser no tan inmediatos, es decir, el mensaje se envía en el momento, pero a lo mejor que la otra persona lo lea se va a tomar horas o días. Y las llamadas telefónicas, por ejemplo, van a ser claras y directas, pero no va a haber ese lenguaje corporal que tenemos en la comunicación cara a cara. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar algunos canales de comunicación. A nivel laboral, uno de los canales de comunicación más comunes que tenemos son las juntas. Y las juntas pues, las podemos tener presenciales, como lo están viendo en la imagen, o podemos tener juntas virtuales a través de plataformas como Zoom, Teams, Google Meet, etc. ¿Qué ventajas y desventajas tienen estas dos modalidades? Pues en las juntas presenciales lo que tenemos es que es mucho más fácil eh, construir relaciones ya que tenemos el contacto frente a frente a las personas. Puedes sentarte al lado y preguntarle a la persona, oye, ¿cómo ha estado tu familia? ¿Cómo fue en tu día? ¿Se mejoró tu mamá? Y tenemos la comunicación no verbal, tenemos gestos, expresiones, tonos de voz. Y pues al estar todos juntos viéndonos es mucho más fácil involucrar a todos los participantes. ¿Qué es lo malo de las juntas presenciales? Pues requieren tiempos y costos asociados a transportarse. Si todos no estamos en el mismo lugar o trabajamos en la misma oficina, pues ahí va a haber un costo. También disponibilidad. Normalmente las juntas presenciales son difíciles de coordinar para que todos asistan y pues hay que encontrar un lugar que nos dé el espacio adecuado. En contraste, las juntas virtuales pues son mucho más flexibles, nos podemos conectar desde cualquier lugar, no necesitamos movernos desde nuestro lugar de trabajo, es fácil grabar las reuniones, no hay que hacer ninguna minuta ni nada,
pero pues tenemos al revés algunas desventajas como problemas de conexión, que no se oye el audio y pues sobre todo que hay menos interacción personal. Es más difícil lograr que todo el mundo se involucre. ¿Por qué? Porque a veces alguien ni siquiera tiene prendida la cámara, o a lo mejor alguien dejó la sesión abierta y se está bañando, está cocinando, está haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor medio de el mejor canal de comunicación? Pues va a depender de qué es lo que quieras. Ahora, si no quieres hacer reuniones cara a cara o virtuales, pues tenemos otros canales de comunicación, ya los habíamos visto, llamadas, correos, mensajes, que son los canales más comunes que vamos a encontrar en ambientes laborales. Correos electrónicos. ¿Qué ventajas tienen? La primera, y que es una súper ventaja en un entorno laboral, que hay un registro escrito de la comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre una conversación cara a cara y un correo electrónico? Que en cara a cara, si a alguien se le olvidó que le pediste un informe para el viernes y el lunes dices, oye, ¿por qué no lo hiciste? Es que nunca me lo pediste. Eso jamás va a pasar con un correo electrónico. ¿Por qué? Porque ahí lo vas a tener por escrito. Entonces es un medio de comunicación sumamente utilizado en las empresas y en las instituciones por esto mismo. ¿Qué otra ventaja? Pues que te pueden responder en cualquier momento sin necesidad de coincidencia horaria. Es decir, a lo mejor si tú quieres enviar un correo el viernes en la noche, pues esa persona lo puede leer tranquilamente el lunes en la mañana. Puedes adjuntar documentos, archivos, imágenes, etcétera. ¿Cuáles son las desventajas de los correos electrónicos? Lo que ya decíamos, va a ser asíncrono, entonces no va a ser inmediato, ¿sí? Como es 100% comunicación escrita, se puede malinterpretar si no hay un contexto adecuado y la principal en un entorno laboral es la sobrecarga. Es muy común ver a gente que tiene en su bandeja de entrada de correo electrónico más de 100 o 200 o 500 correos sin abrir, porque como todo el mundo quiere usar correo electrónico, entonces te mandan correo electrónico para todo y entonces, ¿qué es lo que termina haciendo la gente? Pues veo y si no veo que es muy importante, ni siquiera lo abro. Entonces, si bien es una herramienta muy poderosa, sobre todo para dejar registro de lo que se dijo, no hay que abusar de los correos electrónicos. Ahora, dices, bueno, si no es correo electrónico, pues puedo tener una llamada telefónica. Esta sí es inmediata, me contestan en el momento, es personal y pues es muy fácil de hacerlo. Ya ahorita todo el mundo tiene celular y pues la cobertura ya es muy buena. ¿Qué desventajas hay? Pues que si no grabas la llamada, pues no vas a tener un registro escrito. En las llamadas, pues es fácil que alguien te interrumpa y que pueda haber problemas técnicos. Aguas aquí también, lo mismo que decíamos de respetar espacios y horarios. A veces, pues yo estoy trabajando un jueves en la noche y tengo una duda y se me hace fácil llamarle a Fernando para resolver mi duda. Y Fernando, pues a veces se va a sentir invadido en su espacio laboral y es importante que haga un paréntesis recordar que ya en México hay una NOM que regula las comunicaciones fuera de horarios laborales. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado y dejar la llamada telefónica como último recurso fuera de un horario laboral. Es decir, si bien es inmediato y rápido, lo que decíamos, te puede incluso llevar a tener conflictos, malentendidos, enemistad por estar haciendo llamadas telefónicas fuera de horario laboral. Entonces, hay que reservarlas en este contexto únicamente para verdaderas emergencias, ¿sí? Lo mismo que aplica a los mensajes de texto, las llamadas, si no es un tema urgente, lo puedes enviar como un mensaje de texto, como un correo electrónico o comunicarlo directamente el siguiente día. En comparación, los mensajes móviles, los mensajes de Messenger, de WhatsApp, pues son instantáneos, son fáciles, son breves, son directos, pues todo parece paz y amor, pero tienen sus desventajas también.
que no son ideales para comunicaciones largas o complejas porque hay que escribir mucho. Es muy fácil y es muy común que tú envías un WhatsApp a alguien y esa persona lo leyó, pero no lo registró. ¿A qué me refiero con esto? Que lo estaba leyendo, pero estaba en el cine o viendo una película o conversando con su familia o haciendo cualquier otra cosa. Y sí, lo abrió, lo vio y a los 5 minutos ya se le olvidó lo que le dijiste. Entonces, esto es una gran desventaja y finalmente pues no son tan privados. Entonces, ¿por qué? Porque se pueden reenviar muy fácilmente. Entonces, yo los mensajes móviles, la verdad es que no los recomiendo mucho como medio de comunicación en un contexto laboral, ¿sí? Si estás en la oficina, creo que va a ser mejor la llamada telefónica, salvo que sea para pedir algo muy breve y conciso. eh, y siempre lo mismo que aplica la llamada telefónica, yo diría que aquí aplica el mensaje móvil, ¿sí? Si no es un asunto urgente, es mejor dejar que tú hagas un post-it, una notita de voz, que lo registres en tu agenda y al día siguiente lo puedes comunicar. Hay un dicho que es muy popular en internet que dice, esta junta pudo haber sido de 2 horas, pudo haber sido un Zoom de media hora. Y luego hay quien dice, ese Zoom de media hora pudo haber sido un correo electrónico. Y hay quien dice, ese correo electrónico pudo haber sido una llamada de 5 minutos. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué canal de comunicación elegimos. Si elegimos tener juntas, ¿por qué? Porque las juntas son esenciales para reunir equipos de trabajo y para mantener a todos en un contexto. Hay que tratar de hacer esas juntas efectivas. ¿Cómo las hacemos efectivas? Bueno, aquí hay unos tips muy rápido. Número uno, la regla de las dos pizzas. Esa regla la inventó o la popularizó Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, y lo que dice él es esto. La cantidad de gente que tiene que haber en una reunión debe ser tal que con dos pizzas todos completen para comer. Es decir, tu reunión de trabajo no tenga más de 6 personas. ¿Por qué? Porque si tienes 8, 10, 15 personas o más en una reunión, dos o tres te van a estar poniendo atención y todos los demás van a estar pajareando, van a estar mandando mensajes, van a estar trabajando en su propia información y no va a estar poniendo atención. Entonces, ¿qué caso tienes que tengas a toda esa gente ahí en una reunión si no van a estar poniendo atención? Entonces, siempre hay que tratar de que quien esté en la reunión realmente deba estar, ¿sí? Es decir, idealmente que sean reuniones de pocas personas, 3, 4, 5, 6 como máximo. Siguiente, establece una agenda, es decir, ¿sabes qué? La reunión va a ser el próximo martes de 8 a 8:30 o de 8 a 9 de la mañana, ¿sí? Y vamos a tratar tema uno, tema 2 y tema 3. Es decir, voy a restringir qué es lo que vamos a ver en la reunión y cuánto tiempo nos vamos a tardar. El tercero, utiliza memos en lugar de presentaciones. ¿Qué es un memo? Si no lo saben, pues simplemente es agarrar y escribir en un pequeño documento de Word o en una hoja de manera descriptiva el tema que se va a tratar. ¿Sí? Ese tema se va a enviar de antemano a cada uno de los asistentes para que cuando lleguen ellos ya tengan la información y no vengan en blanco a la presentación. Y un tip que también dan muchos expertos es que comiences la reunión haciendo un pequeño espacio de 10 o 15 minutos leyendo esa información que se envió. ¿Por qué? Porque es muy común que tú mandas la información por correo electrónico con antelación, pero lo que ya dijimos, la persona ve el correo electrónico y dice, ah, pues lo vamos a ver en la junta y nunca leyó la información, entonces pues es como si no se hubiera enviado. Entonces, llegas, pones a la gente a leer 10, 15, máximo 20 minutos y ya podemos comenzar una junta teniendo todos el mismo contexto de qué se va a tratar. Siguiente punto es que permitas el desacuerdo en tus reuniones. ¿A qué voy con esto? Que es muy común que van a hacer, por ejemplo, algún proyecto y
Alguien, a lo mejor alguna parte del equipo, no está convencido o no quiere, o piensa que la manera en que se está abordando este tema no es la correcta, pero como no está penalizado que alguien proteste o critique, pues se lo callan y eso puede llevar a generar fricciones en el equipo. Entonces, siempre es bueno que permitas desacuerdos. El número 7 es regular los tiempos de intervención, es decir, que cada persona tenga una participación de 1 o 2 minutos máximo. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que empieza a hablar y empieza a divagar o a contar anécdotas o a hacer todo un análisis que es innecesario. Número 8. Programa reuniones tempranas. Siempre es mucho mejor tener una reunión el lunes a las 9 de la mañana que el viernes a las 3 de la tarde y todos están saliendo a las 5. ¿Por qué? Porque si tú programas reuniones tempranas, la gente va a estar más fresca, va a estar menos cansada, va a estar más receptiva a lo que estés diciendo y probablemente vaya a proponer mejores cosas. En lugar de eso, si tú sales a las 5 y programas una reunión a las 3 de la tarde, y peor aún, en viernes, probablemente la mitad de las personas que están en la reunión ya están pensando en la carnita asada que van a hacer saliendo de la reunión, o en que tienen que ir a llevar a su hija a los 15 años, o en que tienen que ir a recoger la ropa de la tintorería, etcétera. Y ya no te van a estar poniendo toda la atención ni le van a estar poniendo toda la energía porque ya van a estar cansados. A lo mejor la comida ya les va a dar un bajón y ya van a estar con sueño. Noveno, inicia y termina a tiempo. Y décimo, mantén el foco en la reunión. ¿A qué nos referimos con esto? Si dijiste mi junta va a ser el lunes de 8 a 9, procura que empiece puntualmente a las 8 y acabe puntualmente a las 9. Y si dijiste vamos a abordar el tema 1, 2 y 3, que únicamente se trata en tema 1, tema 2 y tema 3. Es muy común que haya miembros del equipo que quieran meter tema 4, tema 5 o yo quiero hablar de esto. Si este es el caso, se programa una nueva reunión posterior. ¿Por qué? Porque luego esa reunión de 1 hora de 8 a 9 ya se postergó de 8 a 10 o de 8 a 11 y a lo mejor los asistentes o muy probablemente los asistentes ya vayan a estar cansados, de mal humor. ¿Por qué? Porque tienen otros pendientes, tienen otras actividades o simplemente ya están fastidiados. Entonces es muy importante iniciar y terminar a tiempo, manteniendo siempre el foco en los puntos centrales de la reunión. ¿Sí? Para cerrar esto, es bien importante que comprendamos cuál es el contexto, de dónde estamos comunicando, qué tan urgente es el mensaje, ¿sí? Es decir, si tu mensaje no es urgente, estrictamente urgente, no hables por teléfono, no mandes WhatsApp, mándalo como un correo o discútelo al día siguiente, ¿sí? Y si tu mensaje es muy complejo, probablemente un mensaje o una llamada breve no te va a servir, vas a necesitar todo un correo electrónico o una reunión para clarificarlo. Finalmente, hablando ya del receptor, de quien recibe el mensaje, ahora vamos a ponernos en el otro lado. Alguien me está comunicando cómo yo recibo el mensaje. Bueno, lo que habíamos dicho, el receptor es quien recibe y vamos como receptores a comprender significados y contextos y tenemos que dar retroalimentación. ¿Cómo nos hacemos un receptor eficaz? Bueno, poniendo atención y analizando, comprendiendo lo que nos está diciendo la otra parte y dando una respuesta adecuada. Ahorita vamos a ahondar en eso. ¿Qué factores afectan a la recepción del mensaje? Uno, el estado emocional en el que esté. Y ya lo hemos hablado mucho en este video. Si alguien está cansado, si está haciendo otra cosa, si está molesto, probablemente no vaya a ser receptivo a lo que estás diciendo. Si alguien es de un contexto cultural muy diferente a lo que estás diciendo, probablemente no te vaya a entender. O si hay ruido, si el ambiente está muy frío, por ejemplo, la temperatura, todo eso te va a dificultar que las personas te pongan atención. ¿Cómo hacernos buenos receptores de mensaje cuando nosotros estamos recibiendo información de compañeros, de amigos, de parejas, etcétera? Primero, escuchar activamente. ¿A qué nos referimos con escuchar activamente? Es decir, no nada más, sí, ajá, sino realmente
poner atención, enfocarnos en lo que la otra persona dice y tratar de comprenderlo. Segundo tip, no interrumpir. Es bien importante dejar que la otra persona termine todo su mensaje, porque a lo mejor en lo que tú vas a hacer alguna pausa o quieres agregar algo, ya te perdiste información importante. El tercero, parafrasea. ¿A qué nos referimos con que parafrasees? Es decir, alguien me dice alguna actividad que yo tengo que hacer. Le digo, entonces lo que tú quieres que haga es esto, esto y esto. Es decir, estoy volviendo a decirlo, pero con mis propias palabras. Esto me va a ayudar a que quien me dio el mensaje diga, sí, eso es lo que quería decir, o no, me entendiste mal, y se mejore la comunicación. Número 4, si no entendiste algo, realiza preguntas. Muchas veces por pena o por desinterés no preguntamos. Y ahí nos perdemos gran parte del mensaje. ¿Por qué? Porque recuerden que entre lo que yo pienso y lo que yo digo hay un trecho muy amplio. 5. Usa tu lenguaje corporal. Es decir, no nada más estés oyendo, pero estás enfocado en otra cosa. Eso va a desmotivar a la otra persona. Voltea a verlo, ponle atención, gesticula con las manos, haz gestos que denoten que estás escuchando y al final, antes de responder, reflexiona. ¿Por qué esta persona me está diciendo esto? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Hay alguna parte del mensaje que a lo mejor no me está diciendo de manera verbal, pero me quiere comunicar? Esto sobre todo es muy importante en las relaciones personales, porque muchas veces lo que nos está comunicando la otra persona, lo medular, lo central, lo importante, no es lo que nos está diciendo con las palabras, sino lo que nos está diciendo con su tono de verbalizar, con su postura, con sus gestos, ¿sí? Entonces es bien importante porque uno siempre quiere dar su opinión y no está terminando el otro y ya queremos empezar a hablar y es bien importante antes de eso pararnos y reflexionar. Finalmente, ya una vez hicimos todo esto, pues es importante dar una retroalimentación, ¿sí? ¿Para qué? Para ajustar, asegurarnos que entendamos correctamente y evitar malentendidos, ¿sí? Esto puede ser verbal, no verbal. Podemos hacer retroalimentación positiva a las acciones o comportamientos deseados o retroalimentación negativa a las áreas de mejora o a los puntos negativos, ¿sí? ¿Cómo retroalimentamos lo que habíamos dicho? Confirmando el mensaje, es decir, parafraseando, haciendo preguntas clarificadoras, ¿sí? Y haciendo un diálogo saludable, es decir, una vez la otra parte terminó de hablar, ya lo reflexioné, ahora sí, yo puedo decir de manera tranquila y calmada qué es lo que yo estoy pensando, ¿sí? El contexto, esto ya lo vimos, no le vamos a dar muchas más vueltas, ya hemos estado hablando de él. El contexto influye en tanto en entornos sociales como profesionales y adecuar nuestro mensaje va a hacer que mejoremos nuestra comunicación. Entonces, siempre hay que tener en consideración el contexto de quien está recibiendo el mensaje. Bueno, en conclusión, la comunicación pues, nos va a implicar muchos elementos. Entender todo este proceso y practicarlo de manera activa, de manera consciente, es esencial para mejorar nuestras habilidades y nuestras interacciones diarias y pues nos va a llevar a fomentar relaciones más sanas, interacciones sociales, profesionales y personales de mucha más calidad. Bueno, hasta aquí llegaríamos con este video. Les agradezco mucho y cualquier comentario o aclaración quedo a sus órdenes. Hasta luego.